Yo ya ingresé en la pasada yo ingresé con usted en el pasado, en la que pasó hace días. Sí, sí, señor. Yo sé, Ok, bueno, yo sé que no es necesario ingresar a esta, pero ingreso más que todo porque, bueno, lo de los triángulos rectángulos quedó supremamente claro. Bueno, si le queda tiempo ahorita, no sé si la compañera también ya vio esta clase, era para ver si me explica sobre los cuadros oblicuángulos, triángulos oblicuángulos. ok, entiendo. Sí, listo. Al final lo podemos ver. No hay ningún problema. ¿Sandra había asistido en la sesión principal? Sí, señor. Sí, también. Ok, entonces voy a darle un brochazo rápido porque igual tengo que cumplir como tal con los contenidos. Pero si estuvieron ambos, entonces no demorarme mucho y al final les explico entonces lo referente a los triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Listo, profe. Bien. Entonces, bueno, ahí ya estamos entonces grabando. Voy a iniciar de una vez. Este sería la réplica del segundo CIPAS del curso de álgebra, trigonometría y geometría analítica. Eh, que en este caso, pues es la réplica del CIPAS del periodo 1605. Y pues es un CIPAS en el que vamos a trabajar algunas de las temáticas de la unidad 2 que son sobre trigonometría. Y lo que vamos a hablar específicamente tiene que ver con la solución de triángulos rectángulos y de las herramientas que se usan para resolver este tipo de triángulos. Para eso, pues vamos a hablar de la clasificación de los triángulos y de los métodos que existen para resolver los triángulos, que va a ser lo referente al teorema de Pitágoras y las razones trigonométricas. El contexto, bueno, en esto, teniendo en cuenta que ustedes ya estuvieron, no me voy a demorar en eso, sino que más bien vamos a iniciar a hablar desde acá. Entonces, cositas a tener en cuenta, pues un triángulo es un polígono, que es una figura cerrada, que en este caso consta de tres lados, ¿listos? Dentro de sus partes están los lados, los vértices, que son los puntos en los que se encuentran los lados, y los ángulos, que en este caso van a ser tres. Algo muy importante que siempre tienen que tener presente, y no importa el tipo de triángulo, ya sea triángulo rectángulo o triángulo oblicuángulo, es que en absolutamente todos los triángulos la suma de los triángulos internos va a ser 180 grados. No importa la forma que tenga el triángulo. Eso va a ser clave a la hora de resolver una situación, un problema que tenga que ver con triángulos. ¿Listos? Y también muy importante el saber nombrar mi triángulo. ¿Listos? ¿Cómo se nombra el triángulo? Los vértices siempre los voy a nombrar con letras mayúsculas de nuestro alfabeto, los lados con letras minúsculas, pero bajo una condición, y es que vértices con lados opuestos se van a nombrar con la misma letra, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si este es mi vértice A, el lado opuesto a ese vértice va a ser ese de allá, que se llama A. Lo mismo pasa con B, lo mismo pasa con C. Eso se necesita que se nombre adecuadamente para que las fórmulas, tanto para triángulos rectángulos como para que triángulos rectángulos funcionen adecuadamente. ¿Listos? Entonces eso es muy importante, saber nombrar mi triángulo. Si yo quiero nombrar los ángulos de forma interna, uso letras del alfabeto griego, alfa, beta, teta, lambda, la que yo considere quiera. Eso no tiene ningún problema. Los triángulos se van a clasificar de dos formas, según sus lados y según sus ángulos. Según sus lados van a haber triángulos equiláteros, que son triángulos en los que los tres lados miden lo mismo. Los isósceles, que son dos lados iguales y uno diferente, o triángulos escalenos en los que los tres lados son de diferente medida. Y según sus ángulos, van a haber triángulos rectángulos, que significa que tienen un ángulo interno de 90 grados, que es un ángulo que se conoce como ángulo recto.
Van a haber triángulos acutángulos, que quiere decir que tiene tres ángulos agudos. Recordemos que un ángulo agudo es un ángulo que mide menos de 90 grados. Y van a haber triángulos obtusángulos, que significa que tiene un ángulo obtuso, y un ángulo obtuso es un ángulo mayor de 90 grados. Bien, estos dos, agudos y obtusos, los puedo clasificar como unos solos, que van a ser triángulos oblicuángulos. ¿Listos? En ese orden de ideas, tenemos triángulos oblicuángulos y triángulos rectángulos. Yo puedo clasificar todos mis triángulos en esos dos tipos. Siempre que el triángulo sea rectángulo, voy a tener, como ya les decía, dos opciones para resolver, que es el teorema de Pitágoras y son las razones trigonométricas. ¿Listos? Como lo quiere Y, hacer. Pare bolas. ¿hay alguna pregunta hasta acá? No, ¿no? No, profe, qué pena. Ok, listos. Bien. Y cuando sean triángulos oblicuángulos, que entonces ahorita al final revisamos eso, hablamos de la ley del seno y la ley del coseno. ¿Listos? Seno y coseno. Inicialmente, pues vamos a hablar entonces lo que tiene que ver con los triángulos rectángulos, que como ya se ha dicho, tienen un ángulo interno de 90 grados. Ahí es importante identificar unas componentes que son, uno, la hipotenusa, que la hipotenusa siempre va a ser el lado más largo del triángulo, siempre va a ser así. ¿Listos? Y otro, los catetos, que los catetos van a ser los que forman el ángulo recto. Bien. Y de acuerdo con eso, entonces aparece el enunciado del teorema de Pitágoras, que lo que dice es que la hipotenusa al cuadrado va a ser igual a la suma de los catetos al cuadrado. Gráficamente vendría siendo lo que aparece en esta ilustración, ¿sí? Este vendría siendo un cateto y a partir de él se puede generar un cuadrado, otro cateto a partir del cual se genera otro cuadrado, y la suma de esas áreas va a ser exactamente igual al área de este cuadrado, que es el cuadrado de la hipotenusa, ¿sí? Y esa fórmula pues se puede ilustrar así: la hipotenusa al cuadrado es igual a cateto 1 al cuadrado más cateto 2 al cuadrado. Esta es una fórmula que podemos llegar a encontrar. Otra es escrita de esta forma: c al cuadrado es igual a al cuadrado más b al cuadrado, que también va a ser la forma del teorema de Pitágoras. Y a partir de esto, yo puedo sacar las fórmulas para encontrar los lados. Entonces, si la hipotenusa es mi incógnita, entonces yo digo, la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, ¿cierto? Si llegan a ser los catetos, entonces lo que yo digo es que, por ejemplo, si es el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. O al contrario, si llega a ser el cateto B. Entonces, la hipotenusa al cuadrado menos el cateto A al cuadrado. Algo muy importante es que si yo voy a usar esta estructura, ¿sí? Cuando yo nombre mi triángulo, el vértice en el que está el ángulo de 90 grados debe llamarse C, mayúscula. Y la hipotenusa se va a llamar C minúscula. Los otros dos no hay ningún problema. ¿Eso es claro hasta ahí? Sí, señor. Ok, perfecto. Entonces vamos a resolver rápidamente esta situación problema que nos pide identificar de cuántas pulgadas sería un televisor que tiene 9,40 pulgadas de alto y 16,5 pulgadas de largo. Y n, que son las medidas que aparecen acá, y significa pulgadas y es una unidad de medida del sistema inglés. ¿Listos? Entonces, en la ilustración nosotros podemos ver que se genera un triángulo rectángulo, ¿cierto? Acá entre estos tres puntos. Y aquí estaría mi ángulo recto. Entonces, de acuerdo con eso, yo puedo nombrar entonces mi triángulo sabiendo que aquí, donde está el ángulo recto, lo voy a llamar con C mayúscula. Luego la diagonal, que es la que me interesa en este caso, va a ser C minúscula. Y los otros pues van a ser, entonces, por ejemplo, yo puedo decir que esto es A y entonces esto sería A minúscula, que esto es B
y entonces este es d minúscula. En este caso conozco dos catetos y me preguntan por la hipotenusa. Pues yo ya sé que la formulita va a ser que la hipotenusa es igual a la raíz cuadrada del cateto 1 al cuadrado más el cateto 2 al cuadrado. Bien, ahora, de aquí, entonces ya lo que tenemos que hacer única y exclusivamente va a ser reemplazar. ¿Quién es A? De acuerdo con como yo he nombrado mi triángulo, A va a ser 9,4 o 40, que es lo mismo, pulgadas. Y eso va al cuadrado. Entonces yo vengo y digo que esto es 9,4 pulgadas al cuadrado. Más B. B podemos ver acá que es 16,5. Entonces 16,5 pulgadas y eso también al cuadrado. Cuando ustedes estén en el editor de ecuaciones haciendo la adición de este tipo de ejercicios, la raíz va para todo, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. Entonces iniciamos a resolver. La hipotenusa va a ser entonces igual a la raíz cuadrada de 9,4 al cuadrado, que eso es 88 coma 36 pulgadas al cuadrado, más y 16,5 al cuadrado, que eso va a ser 272,25. Entonces acá más 272,25 pulgadas al cuadrado. Después lo que se hace es la suma, entonces sumamos esos dos valores. Esa suma en este caso nos da 360,61 pulgadas al cuadrado y a eso le sacamos la raíz. Y entonces nos queda que el resultado final va a ser 18,99. 18,99. Que aproximando, pues va a ser 19. Eso significa que ese televisor sería un televisor de 19 pulgadas. ¿Eso es claro para todos? Sí, señor, hasta ahí sí vamos claros. Ok, perfecto. Bien, entonces, em, siendo así, vamos acá con otro ejercicio. En este caso, dice lo siguiente: se requiere colocar la estrella de Navidad en la parte más alta de un árbol y para este trabajo se utiliza una escalera de 3,5 metros de largo. Si la distancia entre la parte baja del árbol y la base de la escalera es de 1,8 metros, es posible afirmar que la altura del árbol es. Entonces, como se les había explicado en el primer CIPAS, en el CIPAS de la tarea 1, cuando yo voy a resolver un problema en matemáticas, uno de los aspectos importantes va a ser la ilustración, ¿no? El dibujito que me permite a mí identificar de pronto qué conozco, qué forma tiene y qué herramienta puedo utilizar para resolver. En este caso podemos ver que de acuerdo con la ilustración, esto es un triángulo rectángulo también. Aquí estaría el ángulo recto de 90 grados. Luego ese va a ser C mayúscula, este va a ser C minúscula y podría ser A para que me quede aquí A de árbol y B acá y B acá. Entonces, en este caso, conozco un cateto y conozco la hipotenusa. Y me piden encontrar la altura del árbol que vendrá siendo otro cateto, que en este caso quedó nombrado como el cateto A. De acuerdo con las fórmulas que les di anteriormente, pues entonces el cateto A va a ser igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa al cuadrado menos el cateto B al cuadrado. Entonces, al reemplazar, me va a quedar que A es igual a la raíz cuadrada de la hipotenusa, que en este caso sería la escalera, y que mide 3,5 metros. Entonces, 3,5 metros y eso al cuadrado. Y eso le vamos a restar el cateto B, ¿cierto? Que el cateto B es 1,8, entonces 1,8 metros y también al cuadrado. Y lo resolvemos. Entonces, esto nos queda que es igual, entonces 3,5 al cuadrado es 12,25. Entonces acá va a ser la raíz cuadrada de 12,25 metros al cuadrado menos 1,8 al cuadrado, que eso es 3,24. Entonces menos 3,24
metros al cuadrado. Luego hacemos esa resta, que esa resta nos da 9,01, ¿cierto? Metros al cuadrado. Y la raíz es aproximadamente 3 en este caso. 3 metros. Significa que el árbol tendría una altura de 3 metros. ¿Claro para todos? Sí, señor. Ok. Y aquí hay un enlace de como un simulador, digámoslo así, de verificación de datos. Se los voy a dejar ahí en el chat para que lo tengan a la mano. Eso les va a servir mucho para cuando, por ejemplo, tengan que presentar los cuestionarios o demás. Eso les va a servir porque les va a ayudar a, digamos que a resolver ejercicios. Entonces ahí les acabo de dejar el enlace. Vamos a ver acá el enlace. Entonces, para que lo guarden de una vez y lo tengan a la mano. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, Profe, en este de esos también hay uno para los de oblicuo ángulos, no. Probablemente sí lo haya, habría que mirar, pero yo creo que sí. Sin embargo, pues bueno, para los oblicuángulos también, digamos que se puede usar ahí lo del GeoGebra, que pues también va a ser una herramienta que va a facilitar, digamos, esa evidencia. Ahorita vamos a mirar de pronto uno de los ejercicios que tengan y lo revisamos, ¿listo? Listo, profe. Ok, entonces por ejemplo aquí, esto es 3,5. Permítame, yo doy por acá entrada. Yo lo voy a dejar cerrado. Esperen un segundo. No está tan libre la entrada. Configuración. Opciones. Listo. Bien, entonces le estaba diciendo, por ejemplo, acá podemos verificar 3,5 y 1,8 fueron los datos que me dieron, 3,5 y 1,8, y yo le puedo dar calcular y ahí me muestra el resultado, aproximadamente 3. Yo me imagino que también debe haber el simulador. Digamos, no lo tengo acá en la mano, pero sí lo debe haber para triángulos oblicuángulos. ¿Listo? Y incluso esto, observen que me muestra hasta los pasos y todo eso ahí para que ustedes lo aprovechen. Bien, el simulador. Seguimos entonces. Lo siguiente tiene que ver con las razones trigonométricas en el triángulo rectángulo. Yo les había explicado una palabrita. ¿Cómo era la palabrita? ¿Se acuerdan? Creo que es Acatoa. Socatoa, muy bien, ¿cierto? La palabrita es socatoa. Y esa palabrita socatoa, esto les va a servir, por ejemplo, como ya les había dicho, yo soy como tal tutor del periodo 16-4. Precisamente ayer tenía citas con mis estudiantes para explicarles lo referente a la prueba final del curso, que es una prueba objetiva cerrada, un cuestionario de 20 preguntas y son preguntas de todos los contenidos del curso. Y digamos que una de las preguntas que más hay en ese cuestionario tienen que ver precisamente con la trigonometría y con los triángulos, ¿sí? Entonces, en ese tipo de preguntas, esto se vuelve muy importante, porque primero, si yo me aprendí esta palabra, pues voy a recordar fácilmente cómo está definida cada función en el triángulo rectángulo y cómo puedo resolver de la forma más rápida posible mi triángulo. ¿Listos? ¿Qué significaba esto? Entonces la S implica la función seno del ángulo, ¿cierto? Que va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. O es cateto opuesto, H es hipotenusa. Luego la C va a representar la función coseno del ángulo. A va a ser cateto adyacente y H va a ser hipotenusa. Y finalmente la T, que va a ser función tangente del ángulo, que va a ser igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente. Entonces, si yo tengo esto claro, cuando yo tenga que resolver un problema, voy a ver cuál de estas tres fórmulas sería la que a mí me sirve, de acuerdo con la información que me dé. Y que me va a servir, porque las tres pueden servir, las tres las voy a poder usar, pero probablemente le vaya a dar vueltas al ejercicio y no responda a la pregunta. Entonces, ya vamos a ver eso con un ejemplo. Algunas cosas importantes acá. Bueno, las funciones trigonométricas en total son seis: seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante.
pero las que comúnmente se usan son tres, que son seno, coseno y tangente, y las otras tres son inversas a las anteriores. ¿Listos? Sin embargo, pues vamos a trabajar con las tres primeras. Ahora, aquí se habla de, o digamos, dos conceptos nuevos, que sería cateto opuesto y cateto adyacente, porque la hipotenusa ya sabemos que va a ser el lado más largo del triángulo y que es además opuesto al ángulo de 90 grados. ¿Cómo identifico yo quién va a ser el cateto adyacente y quién va a ser el cateto opuesto? Dependiendo con el ángulo con el que yo trabaje. Entonces, por ejemplo, si yo trabajo con este ángulo de acá, el cateto que llegue siempre al ángulo con el que yo voy a trabajar se conoce como cateto adyacente. ¿Listos? Y el cateto que no llegue y que además pues es opuesto a él, ¿cierto? Se conoce con el nombre de cateto opuesto. Si yo identifico esto bien, pues no va a ser difícil eh, resolver una situación problema. Aquí, por ejemplo, está el contrario, ¿sí? Este es mi ángulo, entonces si este fuese mi ángulo, este ya no sería el cateto opuesto, sino que sería el cateto adyacente, porque es el que llega ahí, y él sería el cateto opuesto. Ahora, con un ejercicio, vamos a ver la importancia de comprender esa palabrita de la que estábamos hablando. El ejercicio dice lo siguiente: el ángulo que forma el suelo con una recta que une el extremo de la sombra de un árbol con la parte superior del árbol es de 40 grados. Y habla de que se calcule la longitud de la sombra sabiendo que el árbol mide 15 metros de altura. Algo muy importante también es que la calculadora con la que yo voy a realizar mis operaciones debe estar modo DEG para que los resultados me den en grados. ¿Listos? Entonces, para que lo tengan presente. Y otro, pues la ilustración del dibujo. Entonces acá está el dibujito, aquí estaría mi ángulo recto de 90 grados, luego esto sería C mayúscula y esto sería C minúscula. Siempre muy importante, así sea una sola pregunta, nombrar el triángulo. ¿Listos? Eso es importante, porque así sé cómo voy a usar todo, nombrar mi triángulo. Entonces, en este caso conozco este cateto de acá, que es la altura del árbol, y conozco este ángulo. Y me están pidiendo esta longitud, que es la longitud de la sombra, o sea, de este punto a este punto. ¿Sí? Eh, de acuerdo con lo que les acabo de decir de la formulita, este es el ángulo que conozco. ¿Listo? Es el ángulo de 40 grados. Y conozco con respecto a ese ángulo a quién. Díganme ustedes, por favor. ¿Cuál, profe, cuál? Aquí está el ángulo, ¿cierto? Con respecto a ese ángulo, conozco este lado. ¿Que ese lado sería qué? Cateto opuesto. El cateto opuesto, ¿cierto? Muy bien. Y me preguntan por este lado, que con respecto al ángulo que conozco sería qué? Cateto adyacente. El cateto adyacente, ¿cierto? De acuerdo con eso, es que yo voy a decidir con qué función trigonométrica voy a trabajar. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues ver qué función trigonométrica está definida con los catetos, que en este caso es la función tangente, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo, tangente de 40 grados, que es el ángulo que conozco, va a ser igual, en este caso, a cateto opuesto, ¿cierto? Sobre cateto adyacente, que eso es lo que dice la palabrita SOHCAHTOA. Al final es TOA opuesto sobre adyacente, ¿cierto? Y pues voy a reemplazar. Entonces vengo y digo tangente de 40 grados, ¿cierto? Va a ser igual al cateto opuesto, que es 15 metros, ¿cierto? Dividido en el cateto adyacente, que lo he nombrado con la letra B, ¿cierto? Y que no sé quién es. Entonces tengo que despejar. Para despejar, inicialmente esta B que quedó acá en la parte de abajo, se va a ir para este lado. Como está dividiendo, va a pasar a multiplicar. Entonces me va a quedar que B por la tangente de 40 grados, ¿cierto? Es igual a 15 metros. ¿Cierto? Y ahora la tangente que estaría multiplicando con B pasaría a dividir. Entonces me queda finalmente que B es igual a 15 metros, ¿cierto? Sobre la tangente de 40. Y ya solo es colocar esa información en la calculadora y ya está.
¿Cómo se coloca en la calculadora? Pues escribimos normal 15 dividido en la tangente, que es esa tecla tan de 40. A ese 40 solo se digita el 40, sin grados ni nada, solo 40. Que en este caso da 17,88 aproximando. ¿Listos? 17,88. Y esa sería, bueno, metros, porque esto está en metros, y esa sería la distancia de la longitud de la sombra del árbol. Vamos a hacer la verificación de esto con el GeoGebra. Pero antes de hacer la verificación, ¿cuánto es que deben sumar los tres ángulos internos de cualquier triángulo? 180, profe. 180, ¿cierto? Entonces, si yo ya sé que este mide 90 grados y que este mide 40, ¿cuánto mide el de acá arriba? 100. No, ¿Cómo fue que dijo, profe? los tres tienen que dar 180. Este Sí, mide 90 y este mide 40. ¿Cuánto mide este? él mide 50. 50, ¿cierto? Muy bien. 50 grados. Bien. Entonces, ya ahora sí sabiendo eso, entonces yo voy a hacer la construcción en el GeoGebra. Entonces, ustedes ya saben que abren GeoGebra clásico, y ahí vamos a verificar que la información es correcta, que lo que nosotros encontramos es correcto. Si ustedes también, esto es importante decirlo acá, aprenden a manejar el GeoGebra bien, va a ser su aliado también a la hora de presentar los cuestionarios, porque pues ustedes pueden usar el GeoGebra, no está mal. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tengo esta situación, problema. Yo puedo resolverlo usando el GeoGebra y voy seguro en la respuesta. Acá, digamos, un dato que Profe. conozco. Sí, señor. Siempre he tenido dos duditas. No sé si es cómo hace, porque siempre pues he manejado el GeoGebra, pero no sé cómo hacer pegar las imágenes dentro del GeoGebra para ir haciéndolo como a ese estilo. Ah, ok, claro que sí, no, no hay ningún Y problema. la segunda es que he intentado descargar o bajar ese simulador que usted muestra ahí de la calculadora científica. ¿Tiene el link de eso? No. No, para descargar, no. Para O cómo hace usted para sacarla ahí, profe. La verdad es que soy un poquito, pero, no, pero no. ¿a qué calculadora se refiere usted? La que saca usted siempre ahí en los CIPAS que aparece la calculadora científica y hace sus cálculos ahí en el CIPAS. Porque hay una, pero le dejo el enlace, pero espero lo busco un poco por acá. Pues ahí toca aguantarse uno la propaganda que aparece, pero pues espérenme un segundito que esa la tengo por acá el enlace bien arriba. Pero sí, sí les puede servir bastante. Es esta. Y listo. Entonces, esa es la calculadora. Esa es una Gracias, que puede profe. hacer, solo es copiar el enlace ahí para agárralo de una vez y lo guarda. Y usted ahí copia el enlace en papá Google y ahí le abre la calculadora. ¿Listo? Por ejemplo, acá está la calculadora, mire. Aquí dice RAT, ¿cierto? Y acá dice DEC. Entonces, como para hacer resolver este tipo de ejercicios, debe estar en modo DEC. ¿Listo? Y ahí puede hacer las operaciones en esa calculadora. Ahora, para la pregunta que usted me hacía del GeoGebra, lo que yo hago es lo siguiente. Vamos a suponer, va de nuevo. Entonces, yo quiero hacer ¿qué? Este triangulito de acá, ¿sí? Entonces, yo hundo al tiempo las siguientes tres teclas. La tecla Windows, que es la de la banderita. La tecla Shift, que es de la flechita que está diagonal a la tecla Windows. Y la tecla S, pues que esa sí es la tecla S. Entonces, cuando usted hunde las tres al tiempo, la pantalla se va a poner así como en gris y aparece una crucecita ahí. Entonces, usted recorta con clic sostenido, recorta lo que quiere pegar, que en este caso sería esto.
luego se va para el GeoGebra y le da control V y ahí ya está pegado el triángulo, que es para tenerlo de guía. Siempre que uno pegue una imagen acá en el GeoGebra va a generar dos puntos, ¿sí? Que son estos dos que están acá. Entonces yo me voy a ubicar acá, clic derecho, borrar, clic derecho, borrar. Y ahora sí voy a iniciar entonces mi construcción. Ay, perdón. Entonces, esta pues va a ser mi guía. Conozco este valor de acá, ¿sí? Que es la altura del triángulo, que es 15. Siempre en el GeoGebra las construcciones hay que hacerlas apoyándose en el origen del plano cartesiano y en los ejes, porque eso me va a facilitar mucho las construcciones. Por ejemplo, si yo me apoyo en el origen aquí entre los ejes, se me genera un ángulo recto de 90 grados, ¿sí? Entonces es de bastante ayuda. Entonces yo sé que un punto de mi triángulo va a estar en el origen. En este caso sé que otro punto va a estar en 15, pero suponiendo que, digamos, no sé exactamente dónde es, ejemplo, que hubiese sido 12,87. ¿Dónde queda 12,87? Por acá, pues es difícil de saberlo, ¿cierto? Entonces aquí en estas cajas de herramientas, yo elijo la que dice circunferencia, centro y radio. Y le digo centro en el origen, radio 15 en este caso. Entonces él me va a mostrar dónde está el punto, que en este caso va a ser acá donde se cruza la circunferencia con el eje vertical. Y elijo el punto acá en esta segunda caja de herramientas, intersección, me ubico donde se cortan y le doy un clic y ahí ya tengo entonces dos puntos del triángulo. Quito la circunferencia, aquí se quita en estos circulitos lo que yo quiera colocar, quitar, ahí se hace. Entonces ya tengo dos puntos. Me faltaría saber este punto sobre el eje X en dónde está, que no lo sé. Entonces para eso me voy a apoyar en los ángulos. Conozco este que es de 40 y por ende conozco este de acá arriba que es de 50. ¿Sí? Entonces yo voy a ubicar el de acá, el de 50. Porque el de acá, pues necesito este punto y no sé dónde está. Entonces, en esta caja de herramientas voy a decir la que dice ángulo dada su amplitud. Cuando yo seleccione esa herramienta, me dice seleccione el punto lateral, el vértice y luego la amplitud. Entonces, el punto lateral va a ser este de acá. El vértice va a ser aquí, que es donde lo quiero ubicar. Y la amplitud, pues es la medida, 50 grados. Entonces, yo digito 50 y debo revisar qué opción me sirve, si sentido antihorario o sentido horario, para que me ubique el ángulo donde yo lo quiero. Si ustedes no manejan esto, pues ensayan, ¿sí? En una opción, ok, si le ubico el ángulo donde no era, control Z y la otra opción, ¿sí? En este caso funciona con sentido antihorario. Yo le doy ok. Entonces cuando le doy ok, él me ubica el ángulo y me genera un punto que se va a llamar A' con respecto al que era el punto lateral, ¿sí? A'. Con eso, entonces yo vengo a esta otra caja de herramientas y le doy recta que salga de este punto, o mejor, que pase por este punto B, entonces un clic ahí y que pase por el punto A' que me generó cuando ubiqué el ángulo. Entonces clic ahí y quedó la recta. ¿Y esto qué hace? Pues me va a proyectar en dónde está el punto sobre el eje horizontal, que va a ser acá. Entonces ya vengo y le doy acá intersección entre la recta y el eje X y es ese punto. ¿Listos? Ahora, para si fuese esta mi evidencia, por ejemplo, para entregar en el trabajo, pues quito la recta y quito el punto A'. Entonces, A' no lo necesito, la recta no la necesito. Y con eso ya puedo dibujar mi triángulo. Entonces, aquí en la herramienta polígono, dibujo el triángulo. Clic en un punto, clic en el otro, clic en el otro y arriba. Donde inicié, clic y se cerró. Y ya puedo sacar los ángulos con un solo clic. En esta caja de herramientas, ángulo, me ubico sobre el triángulo, un solo clic y quedó 90, 50 y 40. Y las distancias las saco con este que dice distancia a longitud. Entonces, de este punto a este punto, que era 15, ahí está bien. Y la que me preguntaron que era de este punto a este punto. 17,88, que fue lo que nosotros encontramos acá. 17,88. Claro, para todos, ¿preguntas? Profe, todo perfecto. Bien. Vamos entonces ahora con este otro. Eh,
que dice lo siguiente: una rampa de patineta mide 7 pies de largo y con un extremo en el suelo y el otro a 2 pies de altura. ¿Cuál es el ángulo de elevación? Y bueno, hay que escribir el resultado con una cifra decimal. Algo importante a tener acá presente es el concepto de ángulo de elevación, ¿sí? Digamos que cuando se trabaja con ángulos hay un montón de conceptos a tener en cuenta, pero uno de los conceptos es qué es ángulo de elevación, qué es ángulo de depresión. Los ángulos de elevación siempre van a tener esta forma: una línea horizontal, ¿listos? Y una que sale diagonal hacia arriba, bien sea por este lado o bien sea por este lado. Eso se conocen como ángulos de elevación. Y hay otra situación que es la línea horizontal, pero las líneas que salen transversales hacia abajo. Cuando eso sucede, entonces estos se conocen como ángulos de depresión. ¿Listos? Elevación, depresión. En este caso, me pide encontrar el ángulo de elevación que en este dibujo ya me lo están señalando, el ángulo que da acá, ¿cierto? Em, y pues me dieron dos medidas, ¿cierto? Que es esta, que es la hipotenusa, y esta, que es un cateto. Como el ángulo por el que me preguntan es este de acá, con respecto a ese ángulo, este dato que yo conozco aquí sería el cateto adyacente o el cateto opuesto. Cateto opuesto. El cateto opuesto, muy bien. Y este otro, pues es la hipotenusa. Entonces yo debo usar la función trigonométrica que esté definida con el cateto opuesto y la hipotenusa. ¿Qué función trigonométrica es esa? La función seno, ¿cierto? Entonces yo vengo y digo el seno de beta va a ser igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa. Entonces el seno de beta va a ser igual el cateto opuesto, que son los dos pies, ft significa pies, sobre h, que es la hipotenusa y que sería 7 pies. Entonces acá pies con pies se elimina y me queda que el seno de beta es igual a 2 séptimos. Ahora, aquí está el seno del ángulo, pero a mí me interesa el ángulo. Entonces, para saber quién es el ángulo, debo aplicar función inversa a ambos lados. La función inversa del seno es arcoseno, ¿sí? Sin embargo, normalmente lo que uno hace es escribirlo como seno a la menos 1, que es lo mismo. Y pues aquí lo podríamos hacer en un paso diciendo que el ángulo beta va a ser igual a seno a la menos 1, ¿cierto? De 2 séptimos, ¿cierto? Y así voy a encontrar el ángulo. Entonces beta va a ser igual, y esto lo podemos hacer, por Profe, qué ejemplo, en pena. la... Uno puede escribir sen menos uno y también puede arcosen, ¿sí? Sí, cualquiera de las dos funciones, de las dos Es lo opciones mismo. sirve. Ah, ok, Es lo listo. mismo. Bien. Y eso lo pueden hacer acá con la calculadora. Entonces, que esté modo dec, ¿cierto? Y aquí están incluso, vea, seno a la menos uno. Seno a la menos uno es la función seno. Entonces, seno a la menos uno de 2, ¿cierto? Dividido 7. Y él me dice 16,6. Ese sería el ángulo. Entonces, y, entonces yo vengo y lo coloco acá. El ángulo, sí, pues, el ángulo sería 16,6, ¿cierto? Según lo que me dio acá, ¿sí? 16,6. Eso también lo puedo ver en este simulador, por ejemplo. Entonces, que un cateto, la hipotenusa era 7 y que un cateto era 2, ¿cierto? Entonces yo le doy calcular, él me saca, ay, no me lo genera. Vamos a ver. Ahora sí. Miren, acá está el ángulo, 16,6, ¿sí ven? También se puede verificar acá el 16,6. Y pues también se puede hacer en el GeoGebra. Entonces vamos a hacerlo ahora en el GeoGebra. Entonces en el GeoGebra nos llevamos el triángulo, que sería este.
¿ah? Y vamos a trabajarlo acá. Borramos estos dos puntos. Ya, Listos. ya sé por qué no me pegaba, profe. Yo sí lo había intentado así como usted me dijo, pero no me pasaba, es porque yo tengo la aplicación descargada y Ah, no online. Ok. no me deja. En cambio, ahorita hice la práctica así como usted me dijo, pero en Google El- y ahí sí me dejó. Entonces yo, jue madre, eso era sí, de pronto es por eso, en efecto. Bien. Entonces, aquí, por ejemplo, altura 2 pies, entonces ya sabemos circunferencia, centro y radio. Centro en el origen, radio 2 y le doy OK. Entonces ya tengo el punto. Cuando es un punto así exacto y que yo lo puedo ver, pues yo puedo elegir aquí la opción punto y colocarlo. Pero como no siempre pasa, por eso lo explico de esta forma. ¿Sí? Entonces ya tengo dos puntos de triángulo. Ahora quito acá la circunferencia y ahora necesito este punto, voy a hacerlo hacia acá. ¿Y ese punto dónde va a estar? Entonces, como del punto de acá arriba a ese punto hay 7, entonces yo tengo que ver de este punto que está acá en dónde sobre el eje horizontal hay un punto que esté exactamente a 7 unidades de acá. ¿Sí? Entonces, por eso uno le da acá circunferencia, centro y radio. Centro en este punto, radio 7 y OK. Entonces, esta circunferencia me está mostrando absolutamente todos los puntos en el plano cartesiano que están a 7 unidades de eje. ¿Sí? Y a mí me interesa este. Entonces, yo vengo y le digo acá intersección, ¿cierto? Y me ubico acá donde se cortan un cliccito y queda. ¿Sí? Y aquí le doy 9, quito la circunferencia y ya tengo mis tres puntos. Entonces, polígono y dibujo el polígono. Y quedó. Ya entonces, si yo quiero ángulos, aquí le doy ángulo y OK, y ve, ahí está, 16,6, que fue el que me dieron. Y para las distancias, pues lo mismo. Entonces, yo aquí le digo distancia longitud de este a este punto. Por ejemplo, si me pidieran eso, 6,71, de aquí a aquí a 2 y de aquí a aquí 7. ¿Listos? ¿Claros? ¿Preguntas? Oh, perfecto, profe. Bien. Entonces, si todo es claro, ahora sí le reviso la pregunta que tenía, creo que acá, pero me reviso. Sin embargo, sí, no, aquí ya no hay nada más. Sobre los triángulos oblicuángulos, exactamente cuál sería la pregunta. No, profe, es para graficar en GeoGebra. Sí, yo lo intenté, o sea, yo ya tengo pues el resultado que tengo La yo. solución. Sí, Y pues no lo he podido graficar en GeoGebra porque el punto C me da en el mismo eje. ok. ¿Cómo es el ejercicio? Eh, Espera un momentico. no, pues, Espéralo, busco que lo tengo aquí en una carpeta y ya lo... eso, si quiere, tómele un pantallazo al ejercicio y me lo pega acá en el chat. Ay, qué pena me ha salido. Tranquilo. No, madre. Profe, tengo el ejercicio, es que el, ¿el qué? Donde lo desarrollé en el cuadernito que la agenda esa se la llevó la mujer que fue para el médico. Pero tiene la guía de actividades ahí. Sí, sí, señor. Entonces, espere, yo dejo de compartir y me comparte la guía y miramos. Pero le doy permisos para que puedan compartir. Está conectado desde el computador, ¿sí? Sí, señor. Esto.
Entonces, listo. Ahí ya tiene permisos para compartir pantalla. Entonces, compartas la pantalla y miramos cuál es el ejercicio. ¿Ya? ¿Sí? ¿Se ve? Sí, señor. Ahora entonces la guía. Es este. Bueno, lo tengo yo, ya lo pasé aquí a mi, es este mismo, profe. Ese Que a es el partir ejercicio. de, sí, Amplíe esa vaina. Amplíeme ahí la. Pero le tomo un pantallazo y ya le. Listos. Le dieron B y le dieron C y le dieron el ángulo A. Listos. Entonces, si quiere, deje de compartir. Ahora yo le comparto y listo. usted ya me dicta los datos. Entonces, compartir pantalla. Y ahora. Listos. Entonces, em, vamos a borrar esto. Y ese va a ser el triángulo. Entonces, ¿qué datos fue los que le dieron? Tengo B, 5 metros, C, De ocho 5. coma seis metros y A, bueno, un Listos. ángulo de 43,99. Listos, perfecto. 8,6. Arreglamos un poquito menos ahí. Entonces me dice que C, que es el de abajo, mide 8,6, ¿sí? Sí, señor. Entonces vean, esto lo puede hacer usando circunferencia o usando un segmento, ¿sí? Pero usemos circunferencia. Entonces en esta opción le da circunferencia, centro y radio. Siempre, como le decía, apoyarse en el origen, porque en el origen y en el plano, porque eso le va a facilitar la construcción, ¿sí? Entonces, circunferencia, centro y radio. Centro en el origen y radio es la medida de C. ¿Cuánto me dijo que medía C? ¿8, qué? 8,6. 8,6. Listo. 8,06, profe. 0,6, ok. 8,06. Ok. Entonces, mire, él me traza la circunferencia que tiene ese radio y me va a mostrar este punto de acá, que es el que está a 8,6 de acá. Entonces, yo elijo aquí intersección, ¿sí? Entre la circunferencia y ese eje, ¿está? Quedó. Entonces, ya tengo dos puntos de mi triángulo. Entonces, quito la circunferencia porque ya no la necesito, ¿sí? Ahora, bueno, me ubico aquí dos puntos porque yo leí dos intersecciones, ¿no? Pero la L B no la necesito con estas dos. Entonces ya tengo dos puntos de mi triángulo que son este y este. Ahora, le dieron el ángulo alfa, que es el ángulo de acá, ¿sí? ¿Y ese ángulo cuánto mide? 43,99. 43,99 grados. Ok. Entonces, en esta caja de herramientas, usted le da ángulo dada su amplitud. ¿Sí? Ángulo dada su amplitud. Punto lateral va a ser el punto de acá y el vértice va a ser acá. Y aquí usted coloca el ángulo 40. ¿Y qué me dijo? 43,99 grados. Entonces, aquí usted digita 43,99 y le da OK. Sentido antihorario. Entonces, él le ubica el ángulo y le genera este caso. Entonces, de una vez apenas Profe, sale eso, ¿no hay él me- problema que la C le salga con ese apóstrofe? no, no pasa nada. Incluso O, ese o punto, salga, es que a mí creo que también me salía así, pero no me salía, digamos, A, el C, y se supone que ese era el B, ¿no? ok, ya le voy a mostrar eso cómo funciona. Ah, qué calidad, Entonces, profe. porque este como tal no va a ser el punto del triángulo, ¿sí? Entonces, Ah, ok. ¿qué hay que hacer ahora? Yo trazo una recta, ¿sí? Que salga de este punto A y que pase por ese punto C. ¿Para qué es esto? Él me va a mostrar entonces cualquier punto sobre esta recta, si yo le trazo una línea hasta cualquier punto sobre esa recta, esa abertura
va a ser de 43,99 grados. Por eso trazo esa recta. Ahora, ¿cómo sé yo en dónde está este punto? Porque ya tengo dos puntos de mi triángulo. Este y este que serían equivalentes a este de acá y este de acá. Me falta este. Entonces, ese punto va a estar sobre esta línea. ¿Pero a qué distancia? Entonces, esa distancia es la distancia que le dieron. ¿Cuánto mide B? Mide 5. 5. Ok. Entonces, usted elige aquí la opción circunferencia, centro y radio. Le da centro aquí en el origen y radio 5. Y le da OK. Entonces, él le va a mostrar todos los puntos que están a 5 unidades de acá. Y pues el punto que usted necesita es el que esté sobre esa recta. ¿Sí? Entonces, usted elige aquí intersección. Sobre esa recta aquí, ta, quedó. Y ya tengo entonces los tres puntos de mi triángulo. Ya teniendo los tres puntos, entonces ya quito todo lo que no necesito. ¿Sí? Entonces, digamos, por ejemplo, puedo quitar por el momento el ángulo, puedo quitar la recta, puedo quitar la circunferencia, puedo quitar el punto C', porque los que me interesan son estos puntos, que son los de mi triángulo. Y los Ah, voy a ya, 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 nombrar, ya. Yo sí decía, no, los, no, o sea, yo no me daba para sacar ese punto, ese punto no lo daba. Yo me salía siempre allá arriba y yo decía, pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, no me daba. Yo decía, no, las cuentas que me daban no me daban así. Yo decía, no, y volvía y lo hacía, y volvía y lo hacía, y no. Yo dije, no va a ok. decir la profesión. Entonces, mire, ahora, para que el triángulo quede nombrado con las letras que está acá, entonces A es este, ahí quedó A. Este es B, entonces usted se ubica sobre el punto, ¿sí? Y le da clic derecho y le da renombrar. Y escribe que ese es B y le da OK, ¿sí? Y este era C, entonces usted se ubica sobre él, le da renombrar y le nombra con C y OK. Y ya teniendo los tres puntos, entonces usted le da aquí en polígono, y clic sobre un punto, clic sobre el otro, clic sobre el otro, clic sobre el primero. Y ese va a ser su triángulo. Después de eso, entonces usted, aquí hay varias formas de ilustrar las medidas. Los ángulos, entonces ángulo, se ubica sobre el triángulo y le da un clic y él le muestra todos los ángulos. Ve, ahí está, el 43,99, y usted los puede también renombrar si usted quiere para que le aparezcan con las letras de acá, alfa, lambda, beta, ¿sí? Eso es algo que se puede hacer. Y los lados, usted los puede sacar de dos formas. Una, usted le da distancia o longitud. Entonces, digamos, entre este punto y este punto. 8,6. Entre este punto y este punto. 8,06 era. 5. Entre este punto y este punto. Tal. Esa es una opción. La otra opción es la siguiente. Bueno, voy a ubicar esto acá entonces. Voy a darle un poquito para que quede más grandecito para que se vea mejor. Y la otra opción es la siguiente. Usted se puede ubicar acá sobre cada lado. Por ejemplo, sobre este lado, le da un clic sobre el lado, le da clic derecho, le da propiedades y le da nombre y valor. Y ve, ahí me aparece B igual a 5. ¿Sí? Por ejemplo, A. Entonces, un clic sobre él, clic derecho propiedades, o si la no salió la herramienta así, y le da nombre y valor. Y ahí ya aparece con su medida. Ve. ¿Sí? Entonces, son dos formas. Y esa va a ser su evidencia. Y eso es también lo que le va a permitir a usted ver si el ejercicio le quedó bien resuelto. En este caso es un ejercicio en el que usted tenía que usar la ley del coseno, porque conoce dos lados y el ángulo entre ellos. ¿Listos? Esa, Sí, esa profe. sería su evidencia. Es Perfecto, más, perfecto, perfecto, voy perfecto. a Yo sí, tomarle. es que a mí yo tomaba desde el punto C, el C apóstrofe, ese, yo llegaba Sí. y me daba, y claro, me daba el 6,65 y al de allá no, yo decía, no, no puede ser, ese no puede ser, y yo como y vuelvo a hacer al ejercicio, pero no sabía era graficarlo ahí en el GeoGebra, entonces ahí iba era perdido. Ok. Listo. Bueno, ahí le dejé incluso ahí en el chat del pantallazo. Si quiere, eso ya sirve como su evidencia. ¿Listo? Qué calidad, profe, muchas gracias. Listo, sí, señor Juan. No sé si tengo alguna otra pregunta. No, esa era toda mi duda, profe, que no sabía cómo graficarlo, pero ya que fue, mejor dicho, ducho. Listo, perfecto, Juan.
Bien, Juan, entonces, si no es más, nos vemos en el